Bienvenido a Políticamente, porque para hablar de Colombia no se necesita poesía. Mejor hablemos sin tanto cuento. Hay una polémica política que ha resonado en todas partes de Colombia porque hay ciertos temas embolatados o de corrupción, podría decirse. Para hablar de esto es importante primero mencionar qué es el Ministerio TIC. Pues el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 o la Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Básicamente que usted, todos los colombianos y yo tengamos internet y acceso a las nuevas tecnologías en Colombia. Aunque debido a la pandemia hemos visto que esas ejecuciones y acciones del Ministerio TIC no han sido tan efectivas, porque muchos niños tuvieron que implementar clases a través de la radio por no tener acceso a internet. En diciembre del 2020, cuando se adjudicaba una de las licitaciones con las que se pretendía llevar internet a los colegios públicos del país, en el ambiente habían quienes decían que algo no estaba bien en ese proceso, pero como todo en Colombia, pues nadie les paró bolas, el proceso siguió, el contrato se adjudicó y la ministra de las TIC salió en los medios nacionales prometiendo y prometiendo cosas que hoy no se cumplieron. Mire, esto es un proyecto que se adjudicó en diciembre. Y ya a 30 de abril vamos a tener los primeros 1.529 colegios conectados. Y a mayo vamos a tener los próximos 1.500 colegios. Y a octubre, ni siquiera diciembre, vamos a tener los 8.700 colegios conectados. Pero le voy a decir algo, estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante. Y recuerden que conectividad es equidad. Si no cumplo, le voy a decir a dónde me llevan. A ver. Se lo digo aquí sin ningún problema porque esto hay que cumplirlo, al cementerio. Ahí escuchábamos lo que prometía Karen Abudinen, quien es la ministra de las TIC. Pero mire, este tema estalló al punto en que un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela que le ordenó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones suspender uno de los procesos que adelanta tras ser el escándalo por las garantías presuntamente falsas en un contrato que adjudicó en diciembre del año pasado por 1.7 billones. Pero resulta que a pesar de las advertencias, de las dudas que había en el ambiente, la ministra de las TIC decidió firmar un anticipo al consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados para que iniciara con la implementación de los puntos de conexión para diferentes colegios en el país. Sin embargo, este consorcio presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, es decir, presentó un documento falso, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio, pero aún así no tomó cartas en el asunto. Es que de hecho los colombianos no vinimos a conocer la polémica del Mintic gracias a la acuciosa denuncia de la ministra Abudinen, sino gracias a la investigación de la periodista Paola Herrera, que ha sido una de las periodistas más acuciosas que ha investigado el escándalo que hoy tiene no solo el Ministerio TIC, sino también a la ministra Abudinen en el ojo del huracán. Sin embargo, el presidente Iván Duque salió muy orgulloso de la funcionaria Abudinen, pues obviamente en su defensa y por supuesto exponiendo algunos puntos de, digamos, la funcionaria tan valiente, la funcionaria tan eficaz y completa que tiene el Ministerio de las TIC. Es por eso que la oposición, en su mayoría representantes a la Cámara por el Partido Verde, lograron la citación a la moción de censura que se contempla en el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política. Básicamente, este mecanismo se puede aplicar sobre ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por parte del Senado y Cámara de Representantes. Este se puede solicitar por dos razones. La primera, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, y la segunda, por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso. Entonces, la moción de censura consiste en un debate en el que se le da la oportunidad al funcionario en cuestión de explicar su función y así determinar si puede o no puede continuar en su cargo mediante una votación. Entre los oponentes que esperan que la ministra Abudinen renuncie a su cargo y quienes resaltaron durante la moción de censura que fue llevado a cabo el pasado 4 de septiembre del 2021, resaltan Mauricio Toro. Escuchemos qué fue lo que dijo en su intervención. Hubo alertas de las veedurías, hubo alerta de los medios de comunicación, de los oferentes, incluso movimientos sospechosos de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados antes de que la adjudicaran. Y sin embargo, usted decidió adjudicar esa licitación, conociendo lo que estaba pasando.
Usted llegó a comparar, ministra, esto cuando hablábamos de las pólizas que se descubrieron eran falsas, con la velocidad de una póliza de SOAT. Usted llegó y redujo 2.1 billones de pesos a lo que implica una póliza SOAT para justificar por qué ustedes no fueron capaces de darse cuenta de que se estaban presentando pólizas falsas, como a tratar de minimizar lo que estaba pasando. Y déjeme contarle algo muy irónico, ministra, y es que el SOAT hoy es capaz de utilizar tecnología para evitar fraudes. El RUT hoy puede verificar fácilmente si un SOAT es o no legal. Y qué tristeza que el Ministerio TIC, que debería implementar tecnología para garantizar que no se pierdan los recursos de los colombianos, no sea capaz de verificar si una póliza es o no falsa. Ahí escuchábamos al representante Mauricio Toro por el Partido Verde, pero también resaltó Catherine Miranda del mismo partido. Yo les quiero contar que es que uno no tiene que ser experto en contratación, ni experto en TICs, ni nada de esto, para darse cuenta del entramado y que detrás de esta firma y detrás de este consorcio de unión temporal está Emilio Tapia y está Álvaro Cruz. Dos personajes bastante conocidos por el carrusel de la contratación. Ministra, es que usted no sabía que de las 4 firmas que conforman la unión temporal, hablemos, por ejemplo, de Inter de la Costa. ¿Usted no sabe quién es José Fernando Lorduy, que era integrante de Inter de la Costa? Pues yo sí le cuento. José Fernando es hermano de Carolina Lorduy, quien tuvo una relación con Emilio Tapia y de allí tienen una hija. ¿Eso es verdad, ministra? ¿Usted no se dio cuenta? Pero por supuesto también están quienes apoyan la función y ejecución de Abudinen en su cargo. Escuchemos al representante de la Cámara, Ciro Antonio Rodríguez, por el Partido Conservador. Una vez detectado el fraude, la señora ministra tomó las acciones judiciales pertinentes. Proceso sancionatorio al interventor por presunto incumplimiento. Aquí se dijo que no se había actuado contra la interventoría. El radicado es el 2021-61-1022-96-92. Procesos disciplinarios desde control interno. Se entablaron las denuncias en los diferentes entes de control. Ahí esperamos nosotros prontos resultados de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría. Se decretó la caducidad del contrato. Como se ha reconocido, es la sanción más severa que el funcionario público pueda tomar. Y por el Centro Democrático, en defensa de Abudinen, también resaltó la representante Margarita María Restrepo. Escuchemos lo que dijo. A mí me llama muchísimo la atención todo lo que tratamos de promover a las mujeres para que lleguen a ocupar altos cargos de poder y que porque somos más honestas, más entregadas, más íntegras, porque somos líderes íntegras, pero cuando una mujer llega a un cargo de poder, se convierte en el objetivo, en el enemigo público. Karen Abudinen, ministra de las TIC, demuestra día a día que la palabra rendirse no está dentro de su vocabulario. Fue ella quien denunció precisamente. Ella fue quien denunció las irregularidades. Y son precisamente esos esfuerzos de la ministra y su equipo de trabajo, de las autoridades y de los medios de comunicación, los que nos han mostrado que existe una mafia dedicada a burlarse del Estado, que han hecho lo inimaginable para conseguir los recursos públicos. Han falsificado garantías bancarias. Pero escuchen esto, porque durante la moción de censura se hizo una proposición que permitía a la periodista Paola Herrera hablar sobre su investigación que destapó el escándalo de corrupción de centros poblados. Pero durante este debate, varios representantes a la Cámara habrían sido contactados por el Ministerio del Interior para que votaran negativo a esta proposición, por lo que muchos lo han llamado como una jugadita política en medio de la moción. Sin embargo, pues Herrera logró hablar en medio del debate. Escuchamos qué fue lo que dijo. Yo no voy a dar opiniones personales ni estoy aquí representando a ningún partido político, solamente participo en esta sesión a informar como ciudadana, como periodista que realizó la investigación y que pues descubrió todo este escándalo. Somos los medios de comunicación los que tenemos que también hacer vigilancia a cómo se manejan los recursos públicos y por eso también le pusimos el ojo a esta situación y le hicimos seguimiento durante todos los meses que ya les mencioné.
Y por supuesto no nos podíamos quedar sin las palabras de la ministra de las TIC, Karen Audinen, quien frente a quienes reprocharon por no haber tomado cartas en el asunto ante las advertencias que había, pues dijo que no hubo denuncias. Sin embargo, la única que había estaba sin pruebas, que fue la de los documentos falsos, y de inmediato pusieron las denuncias. Sin embargo, esa eficacia legal no se notó y no existe el primer punto de conexión instalado por el consorcio Centros Poblados. Mintic fue víctima por los contratistas corruptos. El Estado colombiano fue víctima de los contratistas corruptos. Una vez nos enteramos de la falsedad de la garantía, pusimos en conocimiento de la Fiscalía. He rendido, como ya lo dije, 10 ampliaciones de mi denuncia y seguiré denunciando todo lo que sea necesario para llevar esto hasta las últimas consecuencias. Tomé medidas para recuperar los 70.000 millones de pesos del anticipo y cobrar también, doctor Lorduy, representante, los 39.000 millones de la cláusula penal pecuniaria. Ya embargamos bienes y estamos cooperando con las autoridades para la determinación de los delitos que se hayan cometido. Por ahora no se resuelve la moción de censura contra la ministra Karen Audinen porque en medio del debate hubo problemas de conexión, así que habrá que esperar qué pasa y también si en algún momento existe la posibilidad de encontrar estos 70.000 millones de pesos que se han visto embolatados en este contrato. Hasta aquí políticamente, no se pierdan nuestro próximo episodio. Este podcast fue producido por Natalia Villamil.